Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar de la actividad física en el paciente con hipertensión arterial, pero previo a esto vamos a hacer una pequeña presentación más que nada de los factores de riesgo que son los que vamos a ver en todo el cursado, ¿no? Los factores de riesgo cardiovascular, ustedes los conocen a todos seguramente. Son las situaciones o patologías que van a participar en la génesis de la patología cardiovascular, fundamentalmente la cardiopatía isquémica, que es la que se lleva a la primera causa de muerte en muchas poblaciones actualmente, ¿no? Bueno, la hipertensión arterial, que ya la vamos a ver en detalle más adelante. El tabaquismo está considerado, todo esto que vamos a ver es tomado de la encuesta nacional de factores de riesgo que se ha hecho en la Nación en el año 2015, ¿no? El tabaquismo actualmente se considera que hay un 25% de la población tabaquista, que si bien es una cifra alta, está en descenso respecto a controles, a los censos previos que se han hecho, encuestas previas, así que esto sería un punto a favor. Pero igualmente hay que saber que se estima que un 10% de las defunciones se generan por el humo del tabaco. El 70% de las patologías respiratorias malignas se genera por el hábito tabaquista también. Y el 11% de las muertes por cardiopatía isquémica tiene relación también con el tabaco. O sea que erradicando este factor tendríamos una respuesta muy importante, ¿no? Después están las hiperlipoproteinemias, fundamentalmente la hipercolesterolemia, que no habla de un número en la población con hipercolesterolemia, pero sí dice que participa en el 4,5% del total de las muertes el colesterol, ¿no? Y es uno de los elementos principales en la génesis de la cardiopatía isquémica, de ahí la importancia de poder bajar estos valores, ¿no? La diabetes mellitus, la diabetes en esta encuesta habla del 9,8%, prácticamente un 10% de la población, lo cual es muy importante porque la cardiopatía isquémica, la patología cardiovascular está en todos los pacientes y se lleva aproximadamente el 50% de la muerte de los diabéticos. Así que también hay que tratarla, ¿no? La obesidad. La obesidad es una patología tratada ya como patología por la OMS, que es mucho más importante de lo que se ve y de lo que se cree, porque con toda la historia que hay de no discriminar al obeso y al que tenga sobrepeso, se acepta mucho la obesidad como algo aceptable y no voy a decir sano, pero esperable. Sin embargo, es una patología que se asocia a otras patologías como las que venimos viendo, la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, y de ahí el alto índice de patologías concomitantes que llevan a la patología al deceso, ¿no? Y tenemos un 37% en esta encuesta de pacientes con sobrepeso y un 20% con obesidad directamente, lo cual es una barbaridad. El sedentarismo. El sedentarismo se lo considera como la falta de actividad física suficiente en cuanto al gasto metabólico. Y este es el valor que saca esta encuesta, es el 57%, prácticamente un 60% de la población no hace actividad física suficiente, lo cual habla de una actividad física escasa o nula, ¿no? El estrés, que no se puede cuantificar porque no hay un modo, es por encuesta, pero ¿quién dice no tengo estrés? Y es difícil de medir, por tanto no está cuantificado de ninguna manera. Y los malos hábitos nutricionales, que bueno, es lo que acabamos de ver, y fundamentalmente habla del déficit de la dieta rica en frutas y verduras y en fibras, ¿no? Ese es lo que más hincapié hace. La mayoría de estos factores de riesgo se podrían tratar en cuanto a los comportamientos de las personas, ¿no? Y en esto hablamos de la actividad física regular, evitar el consumo del tabaco y el alcohol, las dietas sin sal,
Y en cuanto a las patologías, obviamente la pesquisa temprana y el tratamiento adecuado en el corto tiempo, ¿no? Vamos a ver ahora las posibles políticas de intervención que puede haber, pero esto está apuntado, esto es de la OMS y está apuntado un poco más a nivel central, a nivel gubernamental. Pero creo que si bien no es lo que uno va a hacer en consultorio, creo que también debemos saberlo porque uno puede participar en esto con el paciente. Vamos a ver por qué. Y estas son las políticas de control de tabaco, los impuestos para reducir la ingesta de alimentos con alto contenido de grasas, azúcar y sal, construcción de vías peatonales con el fin de proponer la actividad física. Estas son propuestas que da la OMS, ¿no?, de cómo se podría trabajar. Estrategia para reducir el consumo nocivo de alcohol, suministro de comidas saludables en comedores y dispensadores escolares, y fomentar la actividad física con políticas que faciliten la accesibilidad a centros o a ambientes adecuadamente preparados para ello. Hasta aquí lo que vamos a ver de los factores de riesgo. Esta sería una situación ideal para tratar muchos factores de riesgo. El estrés, la actividad física y mucho más. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver la prescripción del ejercicio para los pacientes hipertensos. En nuestro país se habla de que hay un 30% de hipertensos en general, ¿sí? En general, pero por arriba de los 60 años son el 50%, lo cual la cifra es muy elevada. Y en el año 2002 se ha hecho un metaanálisis en el cual decía que por encima de 115/75 por cada 20 milímetros de aumento de presión sistólica y 10 de presión diastólica, aumentan mucho las causas de muerte por cardiopatía isquémica y por insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y con la implementación de la actividad física, por cada 10 milímetros que se baje de ello, bajarían mucho los mismos factores, las causas de muerte, ¿no? De ahí la importancia de la actividad física. En distintos estudios redujo la tensión arterial entre 9 milímetros de mercurio para la sistólica y 4 milímetros de mercurio para la diastólica. Eso es en general la cifra que se maneja y es lo que se debe esperar, ¿no? Esas son encuestas nacionales. Nacionales, sí. Pero las cifras son mundiales. En otras publicaciones va a haber los mismos valores. Ah, mira. Eso es lo que se baja solo con la actividad física. Pero a largo plazo la actividad física da otros beneficios, como la pérdida de peso, como la adherencia a las dietas, que va a hacer que sigan bajando los valores, ¿no? ¿Cuáles son los otros beneficios que darían? Bueno, esto les quería hablar un segundito. Son 3 ítems que vamos a ver. El 30% de la población tiene hipertensión, de la población general, y el 50% de los mayores de 60 años. Y el 58% de la población realiza actividad física insuficiente. Así que se imaginan la relación que hay. Con solo modificar ese factor, seguramente cambiaría todos los resultados, ¿no? Y esto es lo que hablábamos recién. La actividad física en distintos estudios reduce la tensión arterial 9 milímetros de mercurio para la sistólica y 4 para la diastólica respectivamente. ¿Cuáles son los otros beneficios de la actividad física? Elimina el sedentarismo, disminuye los triglicéridos y eleva el HDL, disminuye la oxidación de las partículas de LDL, aumenta la sensibilidad a la insulina, contribuye a mantener el peso corporal adecuado, disminuye la agregabilidad plaquetaria, estimula la fibrinólisis, aumenta la producción de óxido nítrico, aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la menor prevalencia de aterosclerosis carotídea, hay menor prevalencia que en los sedentarios y menor incidencia de ACV y de infarto no fatal. El tratamiento, en lo que hace al aspecto de la actividad física, son las 3 partes: la parte farmacológica, la parte de la alimentación y la parte de la actividad física. En lo que hace a la actividad física, debemos intentar que el paciente haga un cambio de estilo de vida directamente. Ustedes han escuchado todo lo que quiere cambiar Virginia para una persona. Supónganse que está dentro de los mayores de 60 años.
a esa edad, tratar de que cambie tanto su alimentación y que de ser un sedentario pase a ser activo y de no tomar medicación pase a tomar 2 pastillas, es un cambio total de actividad de su estilo de vida. Y si no lo hace así, no va a tener resultados. Lo más probable, que debe ser la mayoría de los pacientes. Pero es difícil, pero si no lo hacemos, lo más probable es que esto no funcione. Y este es el prototipo, lo he puesto ahí porque es el prototipo quizá el más conocido de los sedentarios, que vamos a intentar que mejore su situación. Lo que quería hablarles de esto es que no hay indicaciones específicas para el hipertenso, pero también se puede hablar mucho con las personas, y ya esto exige más tiempo de consultorio y debemos brindárselo, porque no muchas personas van a adherirse a cambiar su estilo de vida y a ocupar un horario extra de su día para hacer una caminata o para ir a un gimnasio, o quizá no dispone del capital para hacerlo, de las posibilidades de cualquier tipo. Entonces hay que estimular esto, lo que son las actividades de la vida diaria, lo que se llama el ABD, que pueden ser estos: los cuidados del jardín, las podas, cortar el césped, plantar una planta, el lavado del automóvil, que lo puede hacer uno mismo, dejar un vehículo a una distancia relativa del destino donde iba para obligarse a hacer una distancia. Para que tengan una idea, si lo deja a 4 cuadras son más o menos 15 minutos, que lo tiene que hacer de ida y de vuelta, ¿sí? Y ha hecho 15 minutos y hace 15 minutos más el resto del día, ha completado su jornada. Usar escaleras en lugar de usar el ascensor, hacer compras, las compras diarias que pueda hacerlas a pie. Y si tiene el tiempo, no lo haga en el primer local que haya, lo hace en el que sigue, que esté a 2 o 3 cuadras más. Y así se va a ir ganando los tiempos. Usar una bicicleta en lugar de un vehículo a motor. O limitar el tiempo a las pantallas o monitores. También es un elemento importante. Si se puede poner límite a esto voluntariamente y decir, bueno, he cumplido mis 2 horas diarias, supongamos, y aquí voy a cortarlo como una manera de tomar una conducta, eso estimula a que tiene más tiempo libre y algo más puede hacer. Estas son algunas de las actividades que se le puede proponer a los muchachos. Y a las chicas. Y a las chicas también, por supuesto. Y la prescripción, como les decía, tiene lineamientos generales, pero debe ser adaptado a las posibilidades que tenga cada paciente, ¿no? Y en esto participa todo lo que hace el paciente. Hay que saber dónde vive, cómo vive, qué posibilidades de tomar un camino adecuado que no sea de riesgo. Si es un diabético, tendrán que tener cuidado si tiene lesiones en el pie o no, cómo va a caminar, dónde, qué tipo de calzado, los horarios, que tiene que salir a los horarios que sean más prudentes en cuanto al calor o en cuanto a la humedad, en cuanto al sol mismo, el tipo de indumentaria que puede llevar. Todo esto hay que tratar de hablar con él. Si puede y tiene las condiciones para hacer toda la situación, disponer de media hora por día, 45 minutos o 1 hora, lo que le alcance, y poder hacer su caminata, y dispone de la cercanía, la distancia para ir a un gimnasio, también hay que proponérselo, por supuesto. ¿Me entiende? Ya vamos a ver las indicaciones, pero en definitiva hay que sentarse a hablar, tomarse el tiempo adecuado y va a tener mejores resultados. Y también hay que tener en cuenta las personas que tienen algunas capacidades diferentes, ¿no? Porque es fácil decir camine, camine, y ¿qué pasa cuando viene un amputado? ¿No? Cuando deben tener más de un diabético con un problema de estos. Entonces, ahí va un poco una posibilidad, que tengan un profe que tenga todas las armas para decirle, bueno, usted no tiene 2 piernas, tiene una, vamos a ver cómo trabajamos con esa y con el resto del organismo para que él gaste durante el tiempo del día que le estamos pidiendo lo que le estamos pidiendo en cuanto a metabolismo, ¿sí? Y nunca, por más que veamos que una persona no tiene las condiciones, nunca subestimar a dónde puede llegar, porque el que primero se subestima es él. Entonces nosotros no podemos decirle nada a favor de eso, ¿no? Porque lo estamos tirando abajo, ¿sí? Esto es una situación extrema, pero no subestimemos, digo, ¿no? La mayoría, por no decir todas las sociedades científicas de cardiología y de medicina del deporte, se basan en estas recomendaciones, que son las del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Y yo he buscado tratando de encontrar alguna diferente, pero no hay. La Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina, la Sociedad de Hipertensión Arterial, la Sociedad Europea,
Y todos los países que no tienen tanta trascendencia en esto, lo que hacen es aplicar esto porque ha sido muy revisado y aparentemente es lo que mejor resultado da, ¿no? No es muy complejo, hay que tener siempre en cuenta los elementos de la columna izquierda, que son la frecuencia semanal, la intensidad, el tipo y el tiempo, que ahí hay un error, están invertidos, es tiempo y tipo por lo que dice a la derecha. Ah, claro, sí. Esa es la forma en que se prescribe el ejercicio para esto y para otras patologías, siempre teniendo en cuenta esos elementos, la frecuencia, la intensidad, el tipo y el tiempo, o el tiempo y el tipo. La frecuencia semanal, lo mínimo que tiene que hacer es entre 3 a 5 veces por semana. Eso es lo mínimo que hay que proponerle. Lo óptimo sería 7 veces por semana. La intensidad es del 40 al 70% del VO2 máximo. El VO2 máximo, la única manera que lo van a tener es si han podido hacer una ergometría, ¿sí? Pero es muy cercano a lo que se puede calcular, como hablábamos el otro día, de la frecuencia cardíaca máxima. El 40 al 70 del VO2 máximo es igual a decir 50 al 70 de la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Que también se puede informar en una ergometría. El Colegio Americano no da opción, es con ergometría. Pero bueno, no es la realidad nuestra. Entonces, si tenemos ergometría, lo hacemos a partir de la frecuencia cardíaca. Y si no tenemos ergometría, lo hacemos con la fórmula de Carbón, en que hablábamos el otro día. Calculando 220 menos la edad y tomamos un parámetro bastante preciso de lo que sería su frecuencia cardíaca máxima. Y a partir de ahí se trabaja entre el 50 y el 60% de la frecuencia cardíaca. Eso tendría que ser la intensidad de trabajo. Pero imagínense que a un paciente le vamos a decir, bueno, vaya a trabajar el 50% de su frecuencia cardíaca máxima y lo que va a hacer es darse vuelta y hacer lo que hacía antes, se va. Entonces ahí también hay que tomarse un tiempo extra y explicarle qué implica el 50-60% de su máxima, ¿sí? Que no sé si se acuerdan, lo que hablábamos era que él tiene que caminar o hacer la actividad que haga con una cierta dificultad para respirar, ¿sí? Pero que a la vez le permite entablar una conversación con otra persona o simularla al menos, ¿no? Decir varias palabras seguidas al menos. Eso está hablando de ese tipo de intensidad aproximadamente. El tiempo que debe trabajar es como mínimo 30 minutos, pero en suma por cada sesión. Porque hay gente que puede no llegar, el muy sedentario puede no llegar a caminar 30 minutos al 60 o 70%. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Proponerle que haga 2 sesiones de 15, ¿sí? Como hablábamos hace rato. Una 15 a la mañana, otra 15 a la tarde y ya cumplido. Y después hará 20 y 20 y ya está en 40. Y así lo vamos acercando hasta que pueda hacer una jornada completa. Y lo ideal sería que llegue a hacer 45 o 60 minutos por sesión. ¿Qué tipo de actividad va a hacer? Bueno, fundamentalmente es de tipo aeróbico, ¿sí? Esa es la fundamental que tiene que realizar, que puede ser caminatas, trotes, natación, baile, ciclismo y algunos deportes muy contados, como puede ser el atletismo de bajísima intensidad o el tenis, que son deportes bastante tranquilos, ¿no? En general los demás tienen intensidades más elevadas y se entra fácilmente a la competencia y se va al diablo la intensidad. Y lo que se ha puesto en boga hace unos años, 2 o 3 años también, es prestarle mucha atención a la respuesta que genera la actividad de sobrecarga o contrarresistencia, que es trabajar con pesas, ¿no? Con la diferencia que se trabaja, ¿cómo vamos a calcular la intensidad ahí? En las pesas se trabaja, en general, se calcula con qué peso va a trabajar una persona haciendo una repetición máxima de un ejercicio que se defina, se hace una repetición de forma que sea buscando que ese sea su peso máximo que va a levantar la persona. Cuando se establece cuál es el peso máximo o la RM que se llama esto de esa persona en ese ejercicio, se calcula el 80% y ahí se trabaja. ¿Sí? En estas personas, los hipertensos, se trabaja en menos, se trabaja el 50, el 60%, ¿sí? Y con muchas repeticiones, a diferencia de lo que se trabajaría con una persona sin esta patología, ¿no? Y bueno, aquí lo tenemos al amigo, ya un poco transformado en sus hábitos, siempre con algún problema él.
Pero bueno, es para que de alguna manera tengamos el optimismo y nosotros estemos más confiados con nuestros pacientes en que ellos pueden cambiar, pero van a cambiar si nosotros ponemos el interés necesario y les damos las condiciones y les facilitamos las tareas. Si no, es muy difícil que lo hagan. Eso es todo.